Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo no soy el pastor, por si acaso, para los que no me conocen. El pastor está de vacaciones. No. Dice el Benja. No, no, está bien con esto, gracias. El pastor anda ahí en limpio, está por venir. Estuvimos en capilla y contentos de estar compartiendo. Qué lindo verte, Alfonso. Adolfo, que Dios te bendiga. Adolfo estuvo en la semana trabajando ahí en la casa, en el departamento donde estamos. Estuvimos compartiendo un ratito, qué lindo verte. Que Dios te bendiga, bienvenido a la iglesia. Está contenta la iglesia, ¿cierto? De tener ahí visitas, alguien que esté aquí también acompañando. Quiero que estamos viendo y comenzamos a ver, el pastor estaba hablando de Daniel. Luego, en la semana pasada, hay una pequeña introducción de Apocalipsis. Vamos a continuar un poco con esa introducción porque es importante entender lo que vamos a estar viendo semana a semana. Y no sé para ti qué tan importante es la profecía bíblica. Pero la profecía bíblica para el creyente debe ser algo muy, muy importante, debe ser algo muy especial considerar el conocer la profecía bíblica. Y ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, mire cómo comienza, algunas cosas estuvimos viendo ahí con el pastor la semana pasada, dice el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. ¿Y sabes de qué habla eso? Eso de algo de urgencia, de importancia. Y vamos a orar. ¿Qué les parece si oramos, pedimos a Dios que hable a nuestro corazón? Y te invito ahí en el lugar donde estás. A muchos de ustedes todavía no les conozco, algunos sí que estuvimos anteriormente, pero me gustaría que puedas pedir a Dios que Él hable a tu corazón. Yo no sé lo que Dios quiera decirte hoy día, pero sí quiero que Dios ponga su palabra en tu corazón. Lo único que nos va a ayudar y guiar en este mundo y necesitamos, por eso que es tan importante esto. Mira el versículo ahí como el Señor comienza diciéndole a Juan, acá las cosas, dice, las cosas que deben suceder pronto. Tienes que saber esas cosas. ¿Para qué? Y es lo que vamos a ver hoy día. ¿Por qué es tan importante eso? Y fíjate cómo puede cambiar tanto nuestra perspectiva de la vida cuando entendemos estas verdades. Vamos a orar y pedir a Dios que Él hable a nuestro corazón. Te invito ahí a que puedas orar y pedir a Dios que Él hable a tu vida. Señor, muchas gracias porque tenemos esta posibilidad de abrir tu palabra una vez más, entender estas verdades tan importantes para cada uno de nosotros. Te pido que nos ayudes a entender, te pido que abra nuestro corazón. Cada uno de nosotros necesitamos oír tu voz y que hoy al salir de aquí podamos salir con una esperanza, podamos salir con el ánimo, podamos salir con la confianza puesta en ti, quien tiene todo en sus manos. Las cosas que debemos saber están todas, no hay nada que se te escape a ti de las manos y queremos que tú nos enseñes hoy día estas verdades. En el nombre de Jesús, amén. Ahí en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Está esta verdad que muestra y comienza aquí el libro de la revelación, lo que va a suceder. Y esto, ¿cierto? Lo conocemos, no sé si estoy ahí. Ahí está. Como escatología. Esto es lo que se conoce técnicamente, el nombre del estudio de lo que va a suceder, los futuros eventos como escatología. Y miren, vamos a ver algunas cosas, vamos a pasar rápido y nos vamos a detener en algo. Este término en su original es último, fin o final. Eso es lo que significa esta palabra escatología, que es todo lo que va a mostrar el libro ahí de Apocalipsis. Pero también
Este término implica el estudio de las últimas cosas. Por eso ustedes van a escuchar en algunos estudios el estudio de los eventos futuros o las últimas cosas, las cosas que deben pasar y que tienen que pasar. El creyente, y miren qué importante esto, para el cristiano la Biblia aporta enseñanza clara y detallada. Si queremos nosotros saber, profundizar, acá en la palabra de Dios vamos a encontrar de forma clara y detallada todo lo que tiene que ver con esto con respecto al futuro, que le permite al creyente, a usted y a mí, saber con certeza lo que está por delante. ¿No anima a nuestro corazón, no le pasa a usted que cuando sabe que algo viene, no importa lo que suceda alrededor nuestro, nos da tranquilidad, nos da confianza? Eso sucede cuando conocemos la profecía bíblica. Sabemos lo que va a pasar, sabemos lo que va a suceder y vamos, ahí dame esa. El apóstol Pablo era tan importante que el apóstol Pablo lo menciona ahí en Primera Tesalonicenses. Si ustedes van ahí a Primera Tesalonicenses, ustedes van a ver ahí cada capítulo del libro de Tesalonicenses cómo él menciona estos eventos que iban a suceder en el futuro, y le está hablando a creyentes que no eran creyentes que tenían mucho tiempo en el Evangelio. El apóstol Pablo estuvo ahí en Tesalónica cuando fundó la iglesia, en Hechos capítulo 17, él estuvo más o menos unos 3 meses, y dentro de esos 3 meses él les enseñó verdades, y una de las verdades que él puso ahí en su corazón es esta de lo que iba a suceder. Versículo 10 del capítulo 1 está hablando de esto y está mencionando ahí cómo el futuro estaba para los creyentes. Dice, por ejemplo, versículo 10 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está hablando de lo que va a venir, la venida del Señor. Miren el capítulo 2, versículo 19 y versículo 20. Porque cuál es nuestra esperanza, o gozo, corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Otra vez está hablando ahí de la venida. El capítulo 3, versículo 13. Mire cómo dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire el capítulo 5, versículo 23. Dice el texto ahí: el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, el apóstol Pablo le da importancia a esto. Cada capítulo termina con lo que va a venir, con lo que va a suceder. Esta iglesia eran creyentes nuevos, como les mencionaba. Eso habla de lo importante que es conocer esto. Y por eso que cada uno de nosotros como creyentes, yo no sé cuánto tiempo tienen de creyentes, muchos de ustedes, pero te animo para que conozcas estas verdades que te van a ayudar a crecer y a vivir en la vida cristiana. Mira lo que dice Samuel Pérez Millos, un teólogo, un pastor ahí en una iglesia en España. Él está dándole precisamente la importancia a esto en su comentario, y dice: la doctrina de los acontecimientos futuros, que técnicamente se llama escatología bíblica, es como el resto de las doctrinas. No tanto un asunto de información, sino de formación. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos forma. No es solo conocer, tener un conocimiento, sino que nos está formando. ¿Qué está formando? Nuestra vida, nuestro carácter. Mira lo que él termina diciendo. Es decir, no se estudia para saber más, sino para... Y esto es importantísimo cuando hablamos de lo que es la profecía: vivir la vida cristiana a la luz de los acontecimientos que se esperan. Por eso es importante estudiar este tema, el Apocalipsis. Y vamos a estudiar Apocalipsis con eso en mente. A la luz, vivir, ¿cierto?, una vida cristiana a la luz de los acontecimientos que se esperan. Y mira los acontecimientos que se esperan. Vamos a ver rápido esto. Este es el... No me está acompañando esta cosa ahí, dame una, por favor, una más.
Ahí comienza, ¿cierto? Esa es una línea de tiempo. Vamos a ver algo general. Tiene muchos detalles entre medio que vamos a ir viendo a medida que vamos estudiando el libro. Pero miren lo que va a aparecer ahí. Aquí está el Señor Jesucristo, ¿cierto? Haciendo este sacrificio por nosotros y ahí comienza la iglesia. Luego de la iglesia viene lo que la Biblia menciona y acabamos de leer ahí como el rapto. Anda dándome da una por una. Ahí está el rapto. Luego de eso vienen esos 7 años de tribulación. Tribulación y gran tribulación, viene todo eso detallado, muchas cosas que aparecen también ahí en el libro. Seguimos ahí. Ahí está la tribulación y en el cielo, mientras estamos nosotros, o sea, la gente está acá en la tierra, en el cielo nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio, sino es un lugar donde vamos a rendir cuentas. 2 Corintios 5, 20 dice que vamos a dar cuenta a Dios por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, después de haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. Y luego de eso pasamos, ahí está, las bodas del Cordero en el cielo, la boda del Cordero entre la iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo, con Cristo que es el novio. Eso va a suceder en el cielo, es para ese evento, para ese momento ahí. Luego de eso viene lo que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo no tiene nada que ver con el arrebatamiento, con el rapto. En el rapto el Señor Jesucristo viene por su iglesia. En la segunda venida, el Señor Jesucristo viene con su iglesia. Viene a la tierra, ¿para qué? Para establecer este reino milenial. Ahí entre medio también hay otros eventos que luego vamos a ir detallando porque vamos a detenernos en algunos de ellos. Y luego, dame una más, ahí está, la última de eso, el gran trono blanco. Esto sí es un juicio. Para todos aquellos van a estar delante del Señor y van a tener que ir a un lugar de castigo eterno. Mientras tanto, debemos tener nosotros esto en mente. ¿Por qué es tan importante entender esto? Esto es todo lo que viene y esto es todo lo que muestra el libro de Apocalipsis. Va hablando detalle por detalle. Ahora mira qué importante es entender esto en el caso nuestro como iglesia. Dame una más. Usted está aquí. En ese mapa, en esa línea de tiempo, ahí estamos nosotros. ¿Quiénes están en ese periodo o en ese momento? Cada uno de quienes hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Estamos ante este acontecimiento tan clave para la vida del creyente y que va a cambiar completamente este mundo. Algunos piensan que el mundo está cambiando, ¿ha escuchado eso? El mundo está cambiando, la nueva normalidad y todas esas cosas. Cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, su iglesia, ahí sí va a cambiar este mundo, va a cambiar totalmente. Ahí estamos nosotros y está tan cerquita ese tiempo, ese momento, que necesitamos entender algunas cosas de esto. Y antes de avanzar, déjeme decirle algunas cosas de lo que es el rapto. Dame una más, por favor. Una más y otra más. El rapto de los santos, ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dame la que siguen ahí en la pantallita. Ahí está, qué es el rapto, cómo será, ¿cuándo será? Y la última, ahí está. ¿Quiénes participarán del rapto? El apóstol Pablo, ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, responde todas estas preguntas. Si usted ve ahí el texto ahí en 1 Tesalonicenses, va a encontrar la respuesta a qué es el rapto. Vamos a ver algo ahí, cómo será, cuándo será y quiénes participarán del rapto. Miren algunos detalles de esto. Dame la que sigue, por favor. Miren lo que incluye el rapto. Y ahí vamos a ver ahí el texto. Tenga abierto ahí, hasta ahí nomás. Un regreso de Cristo en el aire. Mire 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso es lo que va a suceder en ese momento, un regreso de Cristo. Ahora fíjese que
los detalles que da el texto, no podemos detenernos tanto, pero sí quiero hacerle ver algunas cosas. Por ejemplo, dice, ¿será quién es el que viene? El Señor mismo. Pablo se encarga de decir esto, es el Señor mismo, no es alguien que viene a buscar a su iglesia, voy a mandar a tal persona, alguien que yo tengo de confianza. No, es el mismo Señor Jesucristo que viene por nosotros, su iglesia. Es un regreso de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, es un regreso de Él. ¿Se imagina lo que va a hacer eso? Dice el Señor Jesucristo, dice el versículo 16, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Imagínense lo que va a hacer ese momento. Un estruendo, no sé cómo va a suceder todo ese momento, pero es algo que la Biblia está describiendo en regreso de Cristo. Miren lo segundo, no solo es un regreso de Cristo, sino que también, dice ahí el texto, termina el versículo 16, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No solo es un regreso de Cristo, es una resurrección de los muertos en Cristo. Así dice el texto. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador y antes de que suceda el arrebatamiento de la iglesia, han muerto y están esperando para ser resucitados en ese momento. Y luego, sigue diciendo ahí el texto, miren algo más, en el tercero, un rapto de los creyentes que vivan. Mire cómo dice ahí el versículo 17. Dice, luego nosotros, el apóstol Pablo tenía la idea de que él iba a estar vivo para ese momento. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y ahí está la palabra, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Miren lo primero que muestra ahí ese versículo, un rapto, está hablando del arrebatamiento. Ese arrebatamiento es por su iglesia, por cada uno de nosotros. ¿Pueden ir acompañándome ahí? Estoy en el tercer punto. Ahí. Un rapto de los creyentes que estemos vivos, ¿cierto? Van a resucitar quienes murieron en Cristo, los creyentes que estemos vivos vamos a ser arrebatados. Vamos a ver un detalle más también de eso. Y mire esto que es lindo, número 4. Una reunión con los creyentes que han muerto. Ahora mire qué lindo es pensar por qué esta reunión, ahí el texto dice, versículo 17, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Mire las reuniones, 2 reuniones que van a suceder en ese momento. Primera reunión, los cristianos vivientes se reunirán con sus seres queridos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le dice a estos hermanos. Hermanos, hay esperanza. No se pongan tristes, no esté encargado su corazón, porque quien murió en Cristo está ahí esperando para ser resucitado y cuando el Señor Jesucristo nos levante a su iglesia, vamos a estar reunidos otra vez con esas personas que amamos. Pero mire la segunda reunión que muestra el texto. Dice también el versículo 17 que, y más hermoso todavía, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor en el aire. No solo va a ser una reunión hermosa por estar con quienes amamos, quienes han muerto en Cristo y que ya no están con nosotros, sino que va a ser una reunión hermosa con nuestro Salvador. Hace poquito, ¿cierto? En la primera parte se recordó lo que Cristo hizo por nosotros. Pero en ese momento vamos a estar con Él. Él nos viene a buscar personalmente. Él viene por su iglesia. Él viene por cada uno de aquellos que han depositado su fe en Cristo. ¿Has depositado tu fe en Cristo? ¿Le has pedido a Él que sea tu Salvador? Si le pediste a Cristo que sea tu Salvador, si Él es tu Salvador, vamos a estar con el Señor. Vamos a encontrarnos con Él en las nubes. Y dice, fíjese el detalle que da el apóstol Pablo. Dice, nos encontraremos en las nubes. Cuando usted vea que está nublado, cuando vea nubes hermosas que están en el cielo, puede ser el momento en el que nos encontremos con el Señor en el aire. Vamos a desaparecer, nadie va a darse cuenta, podemos estar en la reunión y se acabó, podemos estar en el trabajo, manejando en donde esté. El Señor dice que nos va a arrebatar. Es importante esa palabra. Vamos a ver algunos detalles. Y fíjese que el apóstol, el versículo 17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. Las 2 reuniones van a ser para siempre. No nos vamos a separar nunca más
de aquellos que amamos. No nos vamos a separar nunca más de nuestro Salvador que tanto nos amó. Dame una más, por favor. Mire, quiero que veamos ahí esa palabrita en Tesalonicense. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Dame las que siguen, porfa. Dice ahí la palabra arrebatado en el griego es harpazo, que es tomar arriba, o sea, nos toma arriba. Por eso el texto nos va describiendo eso, pero también ellos utilizaban, que es la palabra que usamos normalmente, el rapto, viene de una palabra latín, raptus. ¿Qué quiere decir esa palabra? Llevar por la fuerza o arrebatar. Eso es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Ahora mire el significado de esta palabra tan importante que debemos también entender para que podamos darnos cuenta de cómo nos afecta nuestra vida en el día a día el conocer la profecía. Dame la que sigue. Dice, uno de los significados de esta palabra es arrebatar súbitamente. Ahí en Hechos capítulo 8, acompáñeme ahí. A ver, Hechos capítulo 8. Y vamos a ver algunos detalles de esta palabrita de arrebatar. Hechos capítulo 8, versículo 39. Mire cómo dice ahí el texto. Y aquí está dando esta idea de lo que es arrebatar súbitamente. Dice ahí el versículo 8, esta es la historia de el eunuco y Felipe. ¿Se acuerda de esa historia que muestra cuando el Señor envía a Felipe a predicarle a este eunuco que estaba queriendo conocer de Cristo leyendo Isaías? Mire cómo dice versículo 39. Cuando subieron del agua, este hombre cierto se bautizó, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Ahí está la palabra súbitamente, arrebatar súbitamente. Subieron del agua, dice el Señor, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Así va a suceder con la iglesia, así va a suceder en ese momento. Vamos a ser arrebatados súbitamente y la gente dice, ¿y dónde está esta persona? ¿Dónde estaba? Me pasó cuando estaba haciendo mi práctica profesional. Yo les compartía a mis compañeros, hace poco había conocido a Cristo y estaba estudiando en los jóvenes, estaban enseñando sobre futuros eventos. Y me quedó tan marcado lo que iba a suceder en el arrebatamiento, que les compartía a mis compañeros de práctica. Y en un momento llego, fui al baño, vuelvo y uno de ellos estaba desesperado y me mira y me dice, ¡ay, qué bueno estás acá! Y yo dije, ¿qué pasó? Me dice que pensé que había pasado todo eso que tú me estás contando, de que en un momento va a desaparecer. Y aproveché otra vez ahí de predicarles el Evangelio. Va a ser así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora mire, es lo mismo que está diciendo aquí el texto en 1 Corintios. Dame la que sigue, por favor. En un abrir y cerrar de ojos. La siguiente. El texto, busque ahí 1 Corintios 15, 51 al 53, porque ahí nos da tres aspectos de lo que es arrebatar súbitamente. Y cuando pensamos nosotros en esto, mire cómo lo describe el apóstol Pablo, que este es otro de los pasajes que nos habla del arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Mire las tres cosas que está haciendo y diciendo el apóstol Pablo acá. Dice primero que eso va a ser dame una por favor. Va a ser o es un misterio. Hasta ese momento era un misterio. Nadie sabía qué iba a suceder después de la muerte. Pero el apóstol Pablo dice, ahora sí, sabemos. Esto es lo que va a suceder. Vamos a ser levantados, vamos a resucitar si estamos muertos. Cristo viene por nosotros. Un misterio. Miren lo segundo, es un momento. El versículo 52 dice que va a ser en un momento. Esa palabra que describe el texto ahí es un átomo. Da la idea de como un átomo de tiempo. Y lo describe el apóstol como un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto nos demoramos? No podemos nosotros medir eso. Así va a ser cuando el Señor nos arrebate. Vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Un momento, pero también una metamorfosis. Y mire el versículo ahí, el 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de
incorrupción. Es necesario para poder estar en ese lugar eterno, es necesario que todo esto que perece se vista de algo que no va a perecer nunca más. Pero también dice, esto mortal, se vista, dice ahí, termina diciendo el texto, se vista de inmortalidad. Todo eso va a ser en ese momento, en ese ratito cuando el Señor nos arrebate, vamos a estar con este cuerpo y llegamos al cielo con esa metamorfosis, siendo transformados. Mira algo más que también necesitamos saber es, arrebatado es apoderarse de o llevar por la fuerza. Y es la idea, cierto, que da también esta palabra. Y mira ahí en Juan capítulo 6, versículo 15, el Señor Jesucristo en uno de sus episodios aquí en este mundo, Él ve que la gente viene sobre Él y querían hacer precisamente esto, sacarlo por la fuerza. Y mire cómo dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 15, dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Cuando utiliza esa palabra apoderarse de él, es esta palabra que estamos viendo, arrebatado por la fuerza. Él dice, está apoderarse, querían apoderarse o llevarle por la fuerza. Ahora mire, piense conmigo en esto. Tal vez lo que está haciendo y lo que quiere hacer el Señor, si nosotros nos hacemos esta pregunta, podemos entender un poco por qué el Señor nos va a sacar de este mundo así. Pues dice, ¿será esta una sugerencia de que Satanás y sus legiones tratarán de impedir que dejemos esta tierra? Dice el texto ahí en 1 Tesalonicenses que el Señor mismo vendrá con ángeles, con todo un ejército. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Tal vez para cuidarnos y ponerse ahí como un gran pasillo. Una fila de hermanos por acá, de ángeles por acá, otra fila acá, y nosotros siendo llevados hasta el cielo para encontrarnos con el Señor y esos ángeles tal vez luchando con los demonios, las huestes celestiales que van a querer impedir todo eso. Pero mire otra cosa más que nos debe hacer pensar esta idea que da el apoderarse o llevar por la fuerza. Indica esto que habrá algunos creyentes tan enredados en las cosas de este mundo, tan enredados que las cosas de este mundo que Cristo tendrá que llevarlos a la fuerza. ¿Será que alguien está tan enredado siendo un hijo de Dios, habiendo conocido a Cristo, tan pendiente de lo que este mundo le puede ofrecer, que el Señor lo tiene que sacar? ¿Te vas conmigo porque eres mi hijo? Miren lo que sucedió ahí en Génesis capítulo 19, versículo 15 y versículo 16. ¿Se acuerda de Sodoma y Gomorra? Ahí estaba Lot, que llegó a Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Por mirar las cosas de este mundo. Eso es lo que relata ahí el capítulo 12. Y miren el capítulo 19. Mire este texto, versículo 15 y 16. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, mire lo que hicieron los varones. Los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esa es la idea que está dando acá. Los vamos a sacar, los vamos a llevar, porque no es el lugar para un hijo de Dios. Y eso es lo que también nos indica esta palabra ahí en Génesis. Miren algo más, reclamar para sí mismo. Y sabe que esta idea es tan hermosa, porque en Efesios capítulo 5, miren ahí en Efesios lo que significa y la idea que da esta palabra arrebatamiento, reclamar para sí mismo. El apóstol Pablo escribe aquí a los matrimonios. ¿Y con quién compara la relación del matrimonio? La compara con lo que Cristo hizo por su iglesia. Ahora mire las palabras que utiliza el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 5. Mire cómo comienza en el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Esa es la iglesia que Cristo viene a reclamar para sí. Es mi iglesia, es la iglesia por la cual yo di mi vida, di mi sangre. En mi iglesia yo quiero que viva de una forma santa, justa, piadosa. Eso es lo que está diciendo, y Pablo está diciendo el matrimonio es así. El matrimonio es santo, es puro, es lo que corresponde, es lo que debe ser en la vida del creyente. Eso es lo que es la palabra de Dios, lo que nos enseña. Ahora el apóstol Pablo está utilizando esta idea para decir, Cristo viene por su iglesia y va a reclamar a su iglesia para sí. Es mía, va a decir él, es mi iglesia. ¿No te parece que es un privilegio para nosotros? Somos su esposa y él viene por lo que le pertenece. La pregunta es, ¿estamos viviendo nosotros de acuerdo a lo que está diciendo aquí el texto? Santa, justa, piadosamente, para que cuando venga, porque para el arrebatamiento no hay ninguna señal. No hay ninguna señal para el arrebatamiento. No es como cuando viene la tribulación, se prepara esto, más esto, que lo vamos a ver. El arrebatamiento es algo inminente. En cualquier momento va a suceder. Podemos salir de aquí antes de llegar a la calle y nos fuimos. La pregunta es, ¿qué tiene que reclamar para sí el Señor? ¿Cómo estamos nosotros como iglesia? Mire lo que dice Barclay. Dame la que sigue, por favor. Las dos que siguen. Cristo buscó hacer una iglesia para sí limpia y consagrada, de tal manera que no le quedara ninguna mancha que la ensuciara, ni arruga que la afeara. Así debe ser la iglesia. ¿Usted ha visto una novia llegando al altar toda sucia, toda manchada, con su vestido todo desarmado? ¿Cómo llega la novia a la iglesia? Impecable, ¿cierto? De blanco. ¿Sabe por qué de blanco? El blanco indica pureza. Así somos para nuestro Salvador. Esa es la iglesia que Él viene a buscar. Una iglesia que Él va a reclamar para sí. Mire otra cosa más. Es rescatar del peligro. Y ahí en Hechos capítulo 23, versículo 10, mire, aquí está esta idea del Señor sacando y queriendo cuidar. Hechos capítulo 23, mire cómo dice el texto: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Esa es la idea que está dando también esta palabra, arrebatar. Librar a la iglesia del peligro. ¿De qué peligro? Del peligro que viene, ¿cierto?, sobre todo este mundo, la tribulación. Lo vamos a ver también ahí más adelante. Pero miren lo que Pablo está haciendo. Las personas lo mandan, los generales, para que a Pablo lo arrebaten y no corra el peligro que podía correr por estar predicando el Evangelio. La iglesia será llevada al cielo antes del periodo de la tribulación que Dios mandará sobre este mundo. Lo veíamos ahí en 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9. Mire lo que quiero compartir aparte de esto. Mire lo último, y esto me encanta. Arrebatar o arrebatados significa también cambiarse a un nuevo lugar. ¿Sabe qué es lo más lindo y debe animar nuestro corazón? Yo no sé cómo vive aquí en este mundo usted. No sé qué le ha tocado vivir. Porque a todos nos ha tocado vivir algo que puede ser muy terrible para nosotros. Pero quiero decirle que no vamos a cambiar de este lugar. No vamos a estar en este lugar para siempre. El Señor viene por su iglesia. Y ese es uno de los significados también de esta palabra, cambiarse a un nuevo lugar, a un nuevo hogar. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús dijo ahí en Juan capítulo 14?
Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que han conocido, quienes hemos conocido a Cristo como nuestro Salvador personal. Y mire lo que dice Filipenses. Filipenses también nos está mostrando esta verdad, porque dice que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, porque nuestra verdadera ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Ahí está nuestra verdadera ciudadanía. No somos de este mundo. No viva como vive este mundo. Porque no somos de este mundo. Nada de lo que usted pueda conseguir, nada de lo que usted pueda buscar en este mundo va a satisfacer su vida, su corazón, absolutamente nada. Ninguna cosa, ninguna persona, ninguna posición. Estamos de paso en este mundo. El Señor viene por su iglesia, viene por nosotros. Nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Ahora mire, déjeme aplicar a nuestra vida. Podemos entender nosotros por qué es tan importante la profecía. Mire lo primero, para no estar ignorantes. El apóstol Pablo decía ahí en 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y esta palabra que está usando el apóstol Pablo de ignorar es no saber o desconocer. Debemos conocer lo que viene, lo que sigue. Porque eso nos da esperanza, eso nos da confianza, eso nos va a animar, eso nos va a ayudar a vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Por eso es que es tan importante entender la profecía, no saber o desconocer, pero mire, ahí hay algunas estadísticas de lo que va a suceder, profecías que falta todavía por cumplirse, que hablan del Señor Jesucristo, todo lo que va a suceder y eso que se ha cumplido, se va a cumplir lo que aún falta todavía. Mire lo que dice José Jordán cuando habla de lo importante que es el conocer la palabra. Dice, ignorar un porcentaje tan alto de la profecía bíblica. Ignorar ese porcentaje tan alto, dice, concerniente a la profecía, abre la puerta, y mire qué peligroso, a todo tipo de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Hay una sola verdad, y es la que está escrita en este libro. No es la que dice algún profeta por ahí que aparece, que esto es lo que Dios me dijo, es mentira. Acá está la palabra de Dios, acá está la verdad, esto es lo que va a guiar nuestra vida. Y por eso que es tan importante entender esto. Mire, quiero avanzar una más. ¿Por qué es importante la profecía? Dámela, por favor. Para no estar inactivos. No solo para no estar ignorantes, sino para no estar inactivos. Estamos esperando ese momento, ¿cierto? Yo espero y oro para que usted anhele ese momento y que el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. Pero ¿qué hacemos mientras? Nos sentamos, cantamos, estamos contentos acá adentro. Hay mucho por hacer. Y no podemos estar inactivos nosotros frente a toda esta verdad. Miren lo que dice ahí el texto. Dame el texto que sigue. Romanos 13:11 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos. Es hora de levantarnos, dice, del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabe cuántos creyentes hoy día están durmiendo? Cuando debieran estar despiertos, debiéramos estar nosotros con nuestros ojos abiertos diciendo, Señor, ¿qué más puedo hacer? No es momento para dormir, no es momento para descansar, no es momento para decir qué podría o no me siento aquí a esperar. Dice, está más cerca de nosotros nuestra salvación. Mire, dame la que sigue, por favor. Esa palabra salvación es rescate o seguridad. Estamos más cerca de estar en ese lugar seguro. Pero mire la idea que da también esto. Dame la otra. Dice la culminación futura de nuestra salvación. Miren Juan 9, versículo 4, el que sigue, por favor. Miren lo que el Señor Jesucristo tenía en mente. Juan 9, 4, está ahí en la pantalla. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Hoy
Es el momento para trabajar, hoy es el momento para servir, hoy es el momento para alcanzar a otros, hoy es el momento para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios y podemos nosotros entender esta verdad. Mire lo último. ¿Por qué es tan importante la profecía? Para no estar indiferentes. No podemos estar ignorantes, no podemos estar inactivos, no debemos estar indiferentes. Mire qué lindo texto ahí en Pedro. Dame el versículo ahí, por favor. Mire cómo dice ese versículo, 2 Pedro 3, 11 y 12, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, y mire entre signos de exclamación, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y mire las dos palabras que utiliza, esperando y apresurándoos. Parece que fuera contradictorio, ¿cierto? ¿Cómo espero y me apuro? ¿Sabe lo que está diciendo ahí el texto? Mire lo que está diciendo ahí el versículo. Está diciendo, dame la que sigue. Esa palabra esperar es velar, estar expectante. Esto va a suceder en cualquier momento. Mientras tanto, yo estoy activo, estoy mirando, estoy velando, no estoy indiferente. Y mire la palabra apresurándoos. Esa palabrita es desear algo intensamente. Ningún creyente que desea que Cristo venga luego va a ser un creyente indiferente. No va a ser indiferente a estar con Él, no va a ser indiferente a servir, no va a ser indiferente a nada de lo que debe hacer el creyente. Cada uno de nosotros debemos estar viviendo esta vida diferente, distinta. Mire, quiero terminar compartiéndole un testimonio de un joven. Ponla ahí la que sigue, por favor. Este jovencito, Jim Elliot, el 29 de enero de 1948, este joven estaba estudiando ahí en su devocional diario. Él fue uno de los misioneros que murió en la selva del Ecuador. Y sabe que él en su devocional diario, ahí en Génesis capítulo 35, habla de un altar especial que tenía ahí, Betel. Y él se da cuenta de algo en su devocional y él escribe esto, dice, Señor, en su diario de vida quedó escrito esto, dice, Señor, quisiera volver a centrar mi vida espiritual como lo hace Jacob en esta porción. Después lea usted el capítulo 35 de Génesis y se va a dar cuenta de lo que él estaba hablando. Dice, en lugar de en Betel, él centra su experiencia en el Betel. Él no estaba centrando su experiencia, su forma de vivir la vida cristiana en un lugar, sino en el dueño del lugar, en el Señor, en el Betel, en Dios mismo. Él miraba hacia arriba, no miraba hacia abajo las cosas que habían. Y dice, él centra su experiencia en el Betel, no en la casa de Dios, sino en el Dios de aquel lugar. Y mire cómo termina diciendo él. Alabado sea Dios, el Salvador es exaltado en los cielos, donde recibe el lugar que le corresponde. Como en la tierra, así también en el cielo. Y él termina su devocional diciendo, ven pronto, Señor Jesús. ¿Sabe por qué este hombre podía decir estas palabras y ponerlas ahí en su corazón? Y escribirlas ahí en su devocional para que nunca se olvide. Porque él estaba mirando y había entendido lo importante que era lo que viene. El Dios que tiene todo en sus manos, todo controlado, todo lo que va a suceder está en las manos de nuestro glorioso Salvador. Mire el último versículo en Apocalipsis 22, versículo 6 al versículo 8. Mire cómo dice. Apocalipsis capítulo 22, versículo 6 al versículo 8. Y me dijo, estas palabras
son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, que ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Mire lo que dice: he aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda, esa palabra guardar es obedecer, obedece las palabras de la profecía de este libro. Y el 8 termina diciendo: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Mire lo que hace Juan. Vi todo lo que iba a suceder. Él es el único que ha visto todo lo que va a pasar. ¿Qué hizo él? Se postró y adoró. Y eso es lo que produce cuando conocemos la profecía. Por eso que es tan importante entender, si usted conoce ese mapa profético, esto es lo que viene, esto es lo que va a pasar, pero yo estoy acá. Todo eso no va a pasar para mí. Yo estoy acá, el Señor me libró, me salvó, me rescató. Es lo que va a mover nuestro corazón a vivir una vida como la que a Él, a Dios, le agrada. Vamos a orar. Le invito a inclinar su cabeza y a pedir al Señor que Él pueda escuchar tal vez nuestro agradecimiento, porque no vamos a pasar nada de las cosas terribles que vamos a ver a medida que avancemos en Apocalipsis. Pero a lo mejor hay alguien que aún no le conoce, que no sabe, no está seguro si va a tener ese encuentro en las nubes con el Señor. Él viene por su iglesia, por los que están en Cristo. ¿Cómo estar en Cristo? Dile al Señor ahí en tu corazón: quiero que perdones mis pecados. Soy un pecador, he estado viviendo lejos de ti. El pecado nos separa de Dios, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Pero quiero reconocer que soy un pecador. Quiero pedir a Cristo que sea mi Salvador personal hoy. Quiero que Él me dé el regalo de la vida eterna. Si vienes hoy por tu iglesia, yo me quiero ir contigo. Y antes de que levanten su cabeza, ¿hay alguien que hizo esa oración? Si la hizo, indíqueme con su mano para poder orar por usted. ¿Hay alguien que hizo esa oración? Le pidió a Cristo, nunca lo había hecho, y le pidió a Cristo que sea su Salvador personal. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, pequeñito. Que Dios te bendiga, señorita. Cristo viene por su iglesia, aquellos que están en Cristo, quienes hemos recibido a Cristo. Y antes de orar por aquellos que le han pedido a Cristo que sea su Salvador, la Biblia nos enseña que mientras esperamos, debemos vivir una vida limpia, pura, santa, lejos del pecado, lejos de la mundanalidad que nos separa de Dios y no nos deja vivir una vida como la que Él quiere. Dios quiere reclamar para sí una iglesia limpia. Y ese es nuestro deber, iglesia. Esa es nuestra obligación, guardarnos, porque no sabemos en qué momento el Señor viene por nosotros, para que cuando Él venga no tengamos mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos anima, nos ayuda. Gracias por aquellos que han entendido que separados de ti no hay ningún otro lugar a donde ir, no hay ningún otro lugar donde podamos acudir. Que tú les puedas bendecir, puedas ayudar a quienes han conocido, te han entregado su corazón hoy. Y también, Señor, bendigas a la iglesia y nos bendigas a cada uno de nosotros a guardarnos, a vivir para ti, a poder desear, Señor, estar en comunión contigo y podamos decir, como termina ahí el libro de Apocalipsis:
Ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga. Hola, ahí está. Gracias, José Luis, muy lindo tema. Bueno, este va a ser el tema de este año, así que estamos haciendo una linda introducción. Hoy queríamos hacer la presentación de una niña, Lorena. Está por allí. Está. Yo quiero que pase adelante con su mami. Está allí, Lorena. Jazmín, ¿verdad? Ah, ella está allá. Ah, ya vino. Allá Carlitos ya se fue a buscarla y así. Eso nomás quiero hacerle. También quiero que estén orando, hermanos, por nuestro hermano Dani Araujo, que hoy tiene la comilona esta que se está haciendo. Entonces, eso es para recaudar. Necesita 20 millones de guaraníes para la operación. Y como iglesia vamos a ayudar también aparte, ¿verdad? Pero además de eso, también hoy pueden ir a comer algo allá y vamos a ser todavía más cercanos en eso, ¿eh? Bueno, entonces está ya llegando. Vamos a encomendar en manos de Dios. Hay un pasaje en las Escrituras que quiero leerles. Está en el libro de Primera Samuel. Estamos viendo ahora, ¿eh? Qué bien. Estos son horarios. Ahí está, ahí está. Van a estar los tíos también, ¿verdad? Shirley y Carlos. Vengan. Ella, Jazmín, queremos encomendar su vida en manos del Señor. Hola, Jazmín. Qué linda que vino, ¿eh? Lorena y Jazmín es la mamá, ¿verdad? Bueno, dice la Biblia, Jazmín, y Lorena va a escuchar. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 1, versículo 11. La historia de una mujer llamada Ana. Ana quería tener un hijo y este hijo vino. Dice, ella hizo un voto, hizo una promesa. Dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y luego que vino aquel hijo, versículo 21 dice, yo pues lo dedico a este hijo, versículo 28, también a Jehová. Todos los días que vivan serán de Dios, serán de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Y mira lo que ella dijo cuando adoraba a Dios. Capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré de tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como Él, Dios nuestro. Este es el Dios nuestro. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la vida de Lorena y vamos a entregar su vida tal como hizo Ana con Samuelito, a Lorenita en las manos del Señor. Vamos a orar al Señor, cerramos los ojos, inclinamos el rostro y oramos. Padre bendito, muchas gracias te damos por la vida de Lorena. Hoy Jazmín y la iglesia entregamos la vida de ella delante de ti, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso y eterno y te amamos. Y engrandecemos, Señor, tu poder y tu gracia, tu amor y tu gloria por la vida de Lorena.
te la encomendamos, Señor, para que ella pueda vivir una vida que a ti te agrada todos los días de su vida. Y te pedimos que Jazmín sea la mejor madre que haya, Señor, y que ella pueda guiarle a Lorena en los pasos de la fe, guiarle, Señor, en la vida cristiana, y que jamás en sus vidas se aparten de ti, Señor, que nunca retrocedan en la vida cristiana, sino que puedan ser fieles a ti por el resto de sus vidas. Gracias por la vida, Lorena. Te entregamos, Señor, a ti. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Lorena. Qué bien que te portás. Gracias, Jazmín. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos. Entonces estamos libres. Podemos saludarnos unos a otros. Una hermosa mañana. Dios nos estuvo hablando al corazón. Dios les bendiga. Hasta el próximo domingo.